influenciar o nos está influenciando. Parece como un trabalengua, pero es así, y qué bueno que él pueda aclararnos en esta noche estas preguntas. Es por eso que, bueno, les invitamos a que se sigan sumando. Aquí tenemos amigos que se están sumando, pastores de diferentes lugares, amigos de diferentes lugares, naciones. Enviamos saludos, como siempre lo hacemos, a Elevation Church allí en Italia, nuestros amigos de Colombia, hermanos de Brasil, tenemos aquí en este lugar, y qué bueno es que nos vayamos sumando en esta noche a esta emisión. Qué bueno es que podamos ser parte de esta bendición. Ya nuestro pastor va a estar en segundos con nosotros, en minutos. Ya él tiene la invitación, está todo ok para que así sea. Así que en poquitos minutos ya vamos a estar disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos tienen expectativas hoy? Yo tengo expectativas. He venido para aprender, quiero recibir de parte del Señor. Y qué bueno es saber que hay hombres de Dios que fluyen en diferentes mantos. Y bueno, qué bueno es honrar el manto, honrar esa capacidad, esa bendición que tenemos de poder muchas veces contar con hombres que tienen tanta sabiduría, ¿verdad?, que han aprendido. Así que aquí estamos esperando. Nuestro pastor va a estar allí en segundos con nosotros. Allí está. Bueno, buenas noches, pastor. Dios le bendiga, mi amigo. Bendiciones, mi queridísimo pastor, amigo. Gracias a Dios. Acá todo bien y feliz de poder compartir con cada uno de ustedes y con todas las personas que se conectan. Qué bueno, la alegría es nuestra. Estábamos aquí expectantes y estaba hablando con la audiencia, ¿no? La importancia que tiene para nosotros que usted haga esta diferencia en este tiempo y que tenga la amabilidad, para nosotros la honra de poder compartir esta noche, este tiempo con nosotros, y reconocemos su llamado, reconocemos lo que Dios ha puesto en su vida. Y hablaba hace unos segundos, ¿no?, que hay diferentes hombres que fluyen en diferentes mantos, y reconocemos lo que Dios ha puesto en usted, que para nosotros es muy valioso, y aquí estamos, expectantes, queremos hoy recibir, queremos aprender. ¿Cómo está todo por allí? Bueno, pastor, por acá todo marchando, con algunas contrariedades que hemos tenido acá en República Dominicana, en nuestra isla. Hemos tenido algunos incidentes en cuanto a disturbios que han habido. Hubo un supuesto peregrino que salió como falso profeta a decir con una cruz que iba a cancelar el coronavirus y se iba a ir a una playa. Entonces hizo salir a todo un pueblo completo y reunió una masa, mucha gente. Y bueno, eso hizo que se propagara más el virus en esa zona. Luego tenemos un vertedero de basura que está muy cercano a la ciudad. Le han prendido fuego al vertedero y ha sido una humarada que ha arropado la ciudad y ha aumentado las enfermedades respiratorias, las alergias. Entonces, pareciera como que si alguien está jugando Jumanji acá en República Dominicana, porque ha sido bastante difícil, pero confiados en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Lo que yo no puedo controlar, Él sí lo puede controlar. Qué bueno, qué bueno. La verdad que eso ya es para anotar de entrada, ¿no? Lo que yo no puedo controlar, Dios lo puede controlar. Qué importante, y mucho más en este tiempo y en este contexto, ¿verdad? Como contabas, yo creo que aquí también en Argentina, y creo que de diferentes formas lo vemos en diferentes naciones, el hecho de que la situación, ¿verdad? Todo lo que se ha generado como esta psicosis hace que las personas reaccionen de diferentes formas, y particularmente, ¿no?, la importancia de quizás hasta el tema que hoy vamos a estar hablando, porque quizás puede hacer hasta una introducción a lo que hoy nos tiene como tema, ¿no? Porque yo decía recién y comentaba el hecho de que nosotros podemos influenciar conforme a lo que a nosotros nos influencia, ¿verdad? Claro. Aquellas cosas que a nosotros nos llegan, y cómo esta persona toma esa postura, y es como que lleva a tantas personas a través de esa influencia a exponerse a tal punto que se exponen hasta la muerte, ¿verdad? Totalmente. Mira, el liderazgo es influencia.
definitivamente. El liderazgo es servicio y el liderazgo es influencia. Por eso cuando tú sirves, tú estás influenciando. Por eso el liderazgo es servicio y el liderazgo es influencia. Y el servicio es una influencia. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, pastor, está el mesero del Sí. restaurante, el mesero que es el que te está sirviendo, es en ese momento está ejerciendo una influencia sobre ti, sobre tu decisión, sobre la decisión que vas a tomar. Si tú estás en el restaurante, no sabes qué plato comer, ¿qué es lo primero que uno le dice al mesero? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué plato bueno Muy me cierto. recomiendas? Y el mesero está allí y te dice, bueno, mire, yo tengo unos camarones, y de repente ¡Oh! ya tú sabes, y de repente tú le dices al camarero, es que yo no soy muy amante de los camarones. Y el mesero te dice, sí, pero estos camarones son otra cosa. Y están recién frescos, es la especialidad del chef. Ya con eso el mesero te mató, te convenció. Claro. Y dices, listo, tráeme el plato. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el servicio es influencia. Porque cuando estamos sirviendo, nosotros estamos ejerciendo una influencia sobre aquella persona a quien le servimos. Por eso el liderazgo como el modelo de Jesús, como el modelo del liderazgo de Jesús, es el verdadero, genuino y único modelo de liderazgo. No hay otro modelo de liderazgo que no sea el de Jesucristo. De hecho, a nivel secular, Jesús, él es el líder número uno en el mundo entero. Es el líder número uno. Porque la mayor influencia, no había redes sociales, no había Instagram, no había internet. Y Jesús con 12 hombres ha llevado un mensaje al mundo entero. Y su mensaje fue desde el servicio. Yo no he venido para juzgar, yo he venido para servir y servir a los demás. Yo he Wow. venido para traer vida y vida en abundancia. Entonces, ese modelo de liderazgo se fue distorsionando con los años. Entonces, se fue vendiendo un liderazgo desde la palestra, desde un pedestal, un liderazgo infalible, un liderazgo Mm. perfecto, el hombre que no comete errores, el hombre que no comete faltas. Y por eso cuando años atrás, cuando un líder de renombre cometía una falta, tapaban esa falta, que nadie se enterara de lo que había sucedido, porque era algo que no era inaceptable, que un líder fallara, que un líder... Y es lo contrario, o sea, Jesús no nos dijo a nosotros que seríamos perfectos. Jesús nos dijo a nosotros que a pesar de los errores, Dios nos levantaría. Wow. La palabra nos enseña claramente, 7 veces cae el justo. ¿Está hablando de quién? ¿Del impío, del pecador? No, está hablando del justo, el que fue justificado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Entonces, si la Biblia nos enseña que aunque yo caiga 7 veces Él me levanta. 7 veces, porque el problema no es caer, pastor, el problema es quedarte en el suelo, el problema es quedarte en el piso. Pero cuando tú te levantas con una nueva perspectiva. Ya miraste el piso, como dice una canción ahí, mordiendo el polvo. Ya mordiste el polvo, ya miraste el piso. Cuando te levantas, tienes otra perspectiva. Por eso cuando el hijo pródigo regresa a casa, su hermano le hace la contra. Dice, pero yo nunca te he pedido nada, tú nunca me has dado nada. Él no se había dado cuenta que lo tuvo y lo tenía todo desde siempre. Él no tenía que reclamar nada porque ya él lo tenía todo. Y muchas veces dentro del liderazgo reclamamos cosas que pensamos que no las tenemos, pero ya son nuestras. Wow. Anoten eso. Y eso, Anoten eso. Qué bueno. y eso pasa mucho en Qué el liderazgo, bueno. pastor. El Señor ya nos entregó promesas, ya nos dio promesas y nosotros vivimos toda la vida pidiéndoselas. Y Dios te dice, ya yo te las entregué. El problema es que no le estás dando el uso correcto porque hay una formación del carácter. Por eso cuando el hijo pródigo regresa, él regresa con algo que no tenía cuando se llevó y es la autoridad. Por eso un Wow. liderazgo que no esté marcado con la autoridad, ese liderazgo no es influyente. No importa, óyeme, no Ujú. importa que no sea famoso, porque la fama no tiene que ver con la influencia. Estamos confundidos en esta era de que ser influyente o ser un influencer tiene que ver con la cantidad de seguidores y con la alta fama o la buena fama que pueda tener. Hitler tuvo gran fama y tuvo muchos seguidores. Chávez tuvo mucha fama y tuvo muchos seguidores.
Y así puedo nombrarte cualquier cantidad de hombres que han marcado la historia desde su perspectiva, desde su posición, quizás errada, pero tuvieron un liderazgo. Ahora, ese liderazgo que fue influyente no quiere decir que sea el correcto. Entonces, las masas no determinan la influencia de un verdadero liderazgo. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, porque se trata de agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. No dice sin a los hombres. O sea, no es malo agradar a los hombres, pero primero hay que agradar a Dios. Y mi postura y mi posición. El orden de las prioridades, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando este hijo pródigo regresa, regresa con autoridad. Este hombre vivió un proceso y ese proceso lo llevó a crecer, lo llevó a madurar. Mira, nuestros hijos han crecido en el Evangelio. Yo tuve la dicha, escúchame, yo tuve la dicha de no crecer en el Evangelio. Yo tuve la dicha de ser un mundano. Tuve la dicha de estar perdido en el mundo y de encontrarme con el Señor a los 20 años de edad. Y a los 20 años ya yo había vivido mundo. Y cuando yo conocí al Señor, pastor, yo me sentía mal. Porque yo recuerdo que yo veía a estas imágenes de líderes tan perfecta, una vida perfecta, un matrimonio perfecto, un trabajo perfecto. Yo decía, yo nunca voy a poder alcanzar algo como eso, porque entonces el prototipo, mira cómo el enemigo me quiso engañar la mente, porque el prototipo de los líderes que yo seguía o que yo admiraba eran creyentes desde niños, nacieron en el Evangelio. Entonces era como la distinción que había. Entonces yo decía, yo no nací en el Evangelio, yo no tengo oportunidad de esto. Y yo le reclamaba. Era inalcanzable. Sí, era inalcanzable para mí. Y yo le reclamaba mucho a Dios esto y le decía, ¿por qué? ¿Por qué yo viví todo esto? ¿Por qué yo pasé todo esto? Hasta que un día Dios me habló y me dijo, porque eso que has vivido y eso que has pasado es lo que yo voy a usar para alcanzar a los que están perdidos. Entonces entendí que era necesario el proceso. Entendí que era necesario porque eso luego iba a estar en un libro que Dios me permite escribir. Wow. Entonces eso iba a estar luego. Mis mejores prédicas nacen de mis peores procesos. Mis mejores mensajes nacen de mis peores momentos. Es lo que se llama vivir. Mis mejores mensajes nacen de mis peores procesos. Mis peores momentos. Sí, de nuestros peores momentos, de nuestros peores procesos. Es allí donde nace. ¿Por qué? Porque vienen cargados de autoridad. Pastor, nadie puede dar de lo que no tiene. Y nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Ahora cualquiera coge un libro, se lo lee y al día siguiente lo predica y da una enseñanza del libro. Eso no está mal. Muy cierto. Eso no está mal. Eso está bien. Pero cuando viene cargado de vivencia, ya no estás predicando, no estás enseñando o no estás influenciando algo que leíste en un libro. Ahora estás enseñando algo que lo viviste y eso que enseñas sale de tus entrañas, sale del corazón, sale de tu espíritu y le das a beber a aquellos que están sedientos. Por eso yo siempre les enseño a mi liderazgo. Mire, ustedes pueden coger mis prédicas y las pueden predicar, pero nunca será igual. Nunca será igual. No. Porque la autoridad cargada en mí no es la misma que está cargada en ti. Quizás le salga hasta mejor, ¿no? Ojalá. Pero el punto es que no está cargada con la misma autoridad. Por eso cuando el hijo pródigo regresa, la convicción del hijo pródigo es la siguiente. Mira cómo se va. Dame lo mío. Dame lo que me pertenece. Dame mi herencia. Y déjame decirte que en el mundo, para tú recibir una herencia, tiene que haber alguien que muere. O sea, que él deseaba la muerte de su padre. Él deseaba que su padre muriera para que él dara. Entonces dice, dame la herencia en vida. Dame lo mío, lo que me pertenece. Pero ¿cuál es lo tuyo si tú no trabajaste para esto? Entonces el hombre, el padre le da esto, se va. Pasa lo que pasa, que ya conocemos la historia. Pero cuando regresa dice, le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Como uno de sus trabajadores, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya había una convicción de su naturaleza pecaminosa, había una convicción de que sin Dios no somos nada, había una convicción de que lo que él había hecho había sido el grave error de su vida,
había una convicción de que él necesitaba regresar a la casa y regresar al padre. Ya había una autoridad. Ahora, este hombre después que regresa, que no se cuenta más nada del hijo pródigo, pero yo quisiera haber conocido la historia luego de que él regresa a casa, porque definitivamente este hombre se convirtió en un influencer, en un influyente. Este hombre se convirtió y pudo dar los mejores consejos definitivamente a personas que atravesaron por lo que él atravesó, mientras que el hermano se quedó en casa y al contrario lo que hizo fue criticarlo, lo que hizo fue juzgarlo. Entonces, estos dos escenarios son los que podemos ver dentro del liderazgo a nivel mundial, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Hay competencia, hay rivalidad. Una de las cosas que ha traído el COVID-19 en este tiempo es la unidad entre los pastores a través de las redes sociales. Esto que estamos haciendo tú y yo, nos estamos conociendo, de aquí van a ser una amistad entre tú y yo. Algún día vendrás a las mejores playas del mundo que están acá en República Dominicana y yo iré a ver las edificaciones más hermosas de Sudamérica, allá en Argentina. Y un buen asado, el mejor asado, definitivamente. El mejor asado del mundo. Aquí nada más puedo ofrecerte camarones y esas cosas, pero allá el mejor asado. Entonces, el mejor asado que vamos a hacer. Nacen relaciones, nacen amistades, cosas por las cuales hemos luchado por muchos años, la unidad entre las iglesias, la unidad entre los pastores. Entonces, la crisis siempre trae algo bueno. Por eso el liderazgo es servicio, liderazgo es influencia, porque cuando sirves, estás siendo de influencia a través del único modelo que es definitivamente Jesús de Nazaret. ¡Wow! Tremendo. Quiere decir que uno, a través de los procesos nos dan autoridad, los procesos nos ayudan a reconocer y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder pasar a un próximo nivel. Sí. Ahora, él podría ser una influencia, él podría ser alguien que podía afectar a otros a partir de ahora con un tipo de actitud, y el hermano vemos que también puede ser una influencia, pero con otro tipo de actitud. Entonces la pregunta es, quiere decir que hay una influencia, pero hay un tipo de influencia positiva y hay un tipo de influencia negativa, ¿verdad? Mira, porque podemos influenciar. Sí, constantemente estamos influyendo, constante. O sea, el cuerpo humano nunca deja de comunicar y la comunicación es influencia. Las primeras personas que influenciamos son las que están en nuestro entorno, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Somos el modelo de nuestros hijos. A veces cuando veo a mi hijo pequeño, el varón, hacer cosas, yo digo, me estoy viendo a mí. Y es de manera inconsciente. O sea, yo no provoqué enseñarle algo, yo no provoqué influenciar en algo en él. Hay cosas que se dan de manera inconsciente, se dan de manera natural. ¿Por qué? Porque constantemente estamos influenciando. Si nosotros hubiéramos iniciado esta conversación y yo hubiera estado así. Con esta actitud, ya yo te estoy influenciando. El pastor Carlos debe estar molesto. Algo le pasó. Ya te estoy enviando comunicación. Y la comunicación es influencia. Es influencia. Entonces, cuando yo entiendo que estoy influenciando, necesito. Por eso Pablo fue tan sabio cuando escribe: no tengan un concepto de sí más alto del que deben tener, pero tampoco más bajo. Ni más alto, ni más bajo. Porque caemos mucho entonces en la falsa humildad. Tú sabes que hay personas que tú te le acercas y le dices, wow, qué mensaje, qué prédica, qué alabanza, qué hermoso cantas. Y la gente te dice, no soy yo. Yo solo soy un instrumento de Dios. Yo soy simplemente un humilde servidor. Yo soy una escoria, un parásito que Dios decide usar. Él dice, no, honra a quien honra merece. Y qué bueno que Dios te usa, porque realmente no cantarás tan bien solamente por la gracia del Espíritu Santo. Si no te preparas, si no vas ahí y lo estudias, o sea, honra a quien honra merece. Yo hago lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible, pero Dios no va a hacer lo imposible hasta que yo no haga lo posible. Entonces, el liderazgo va fundamentado en una autoridad. Somos una autoridad desde la posición en que estamos. Pero la autoridad para hacer las cosas, por eso se le acercan los fariseos a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlas?
O sea, ellos estaban tan preocupados no por lo que Jesús decía o hacía, ellos estaban preocupados por quién le dio la autoridad a este hombre llamado Jesús para hacer y decir estas cosas. Porque estaba ganando muchos adeptos, Jesús estaba ganando seguidores, la gente se avolcaba para escuchar la palabra que venía de Jesús, que era una palabra diferente, fresca, era algo sumamente llano, era entendible, era digerible el mensaje. Por eso Jesús se voltea a los discípulos y les dice, yo a ellos les hablo en parábolas para que me entiendan, pero a ustedes les hablo más profundo porque están cerca de mí. Entonces, Jesús sabía comunicar y la comunicación es parte de un liderazgo de influencia. Cuando tu liderazgo tiene autoridad, entonces tu comunicación es efectiva, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo voy a lograr que tú puedas hacer aquello que mi liderazgo te está influenciando. Por eso es que hay gente que tiene un poder de convocatoria excepcional. Hay gente que cuando hacen algo atinan al blanco y no fallan. Cuando Messi mira el arco mira la arquería, ahí mete el gol definitivamente, o sea, de una manera tan precisa, pero eso no es algo fortuito, eso es algo que lo prepara, más ahora nosotros, claro, es provocado, más ahora con la gracia de Dios que reposa sobre nosotros, nuestro liderazgo, entonces tiene que ser de una influencia mayor que el de cualquier otro. Entonces ahí viene la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Pastor, la economía de una nación no depende de un gobierno. La economía de una nación depende de la iglesia de Jesucristo. La familia. La economía depende de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos del dueño del oro y la plata. Porque el Señor es el creador de todas las cosas. Porque no debe haber un presidente en ninguna nación que no tome decisiones sin antes consultarlas contigo. El presidente de Argentina tiene que sentarse con el pastor Cristian a consultar las decisiones que tomará. El ministro de Salud tiene que llamarte a ti y decirte, pastor Cristian, necesito tomar una decisión, necesito que me aconsejes. El ministro de Educación tiene que llamarte a ti para decir, junto con tu equipo, y decir, necesitamos que nos orienten. Quieren aprobar el aborto, quieren aprobar la ley de matrimonio igualitario, quieren aprobar todo. Entonces ustedes con la autoridad de Dios, poder influenciar con la comunicación correcta de manera efectiva. Por eso Jesús logró todo lo que logró solamente en 3 años. 3 años. Pero ¿cuánto tiempo duró preparándose Jesús? 30. 30 años de preparación para un ministerio de 3 años. O sea, el diezmo de esos 30. Entonces, ahí está la preparación. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? En el templo. Se le perdió a Jesús y María, y cuando lo fueron a buscar, ¿qué haces tú aquí? Lo primero que él le dice es, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y mira cómo le llamó, negocios. dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, a los 12 años Jesús no estaba montando bicicleta, a los 12 años Jesús no estaba jugando pelota, a los 12 años Jesús estaba preparándose para lo que a los 30 años sería la asignación. ¿Sabes por qué el diablo no manda a matar a través de Herodes a los niños antes de tiempo? Porque el diablo no sabía quién era Jesús. El diablo no sabía quién era el Mesías. Cuando él se va a bautizar frente a Juan el Bautista, que se abre el cielo y sale esa voz diciendo, él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tinieblas dijeron, es él, ese es, ese es. Por eso Herodes manda a matar a todos los niños, porque no sabía quién era. Si él hubiera sabido cuál era el hijo de José y María llamado Jesús, hubiera ido directo a donde él y lo hubiera matado. Pero él manda a matar a todos los niños menores de 3 años porque no sabía cuál de todos era. Por eso él logra escapar, pero solamente cuando es anunciado por la voz profética de Dios, es ahí cuando se descubre, las tinieblas dicen, es él. Y por eso se va luego 40 días al desierto, para demostrarnos a nosotros que aún él, siendo 100% hombre, pudo combatir la influencia diabólica y satánica que proviene del enemigo, que también es una influencia. Entonces él pudo permanecer firme en medio del desierto,
para poder decirnos a nosotros, sí se puede lograr. Por eso la Biblia está escrito diciendo, sed santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer. Es fácil, Sí se puede. nadie dijo que sería fácil, pero no imposible. No imposible. Entonces Es cierto, tenemos... sí, totalmente. Entonces la No, no, autoridad, decía que tenemos a un Pablo también diciendo, sed imitadores de mí como yo de como Cristo. yo Si lo soy de Cristo fue Cristo. su influencia y él pudo, Entonces, mira, ahí Pablo no tenía falsa humildad. Pablo no dijo, no, yo soy no me miren a mí, miren a Dios. Tú sabes que ese ha sido también otro mensaje errático de la iglesia. Se decía o se dijo por muchos años, no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Dios porque el hombre te va a fallar. Eso ha sido un error por muchos años. ¿Sabes por qué? Porque muchos años. sí, porque Pablo lo dijo claro, sean imitadores de mí. Pablo no era perfecto. Pablo era un ser humano común y corriente, ni siquiera era Jesús encarnado, no, él era un ser humano. Pero él dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, él no está diciendo, imítenme a Pablo. No, él está diciendo, imiten como yo imito. Él no está diciendo, Wow, qué imítenme a buenísimo. mí. Él no dice, imítenme a mí. Él dice, imítenme como yo imito. Entonces, Qué bien, la claridad que buenísimo. sí, porque ahí está. No, yo quiero que pongan manito, quiero que aplaudan, quiero que ahí vamos, porque es tremendo lo que está soltando, realmente es una bendición extraordinaria y Pastor, es maravilloso poder oírte y ver cómo está fluyendo. Por eso le pido a los jóvenes y a los hermanos y a todos los que están desde el otro lado que puedan oír. Realmente estamos oyendo sabiduría. Así que fluye, mi amado. Tranquilo, tampoco tú sabes, podemos llevarlo a conversación. Yo, porque estoy aquí fluyendo, oye, tengo el aire acondicionado prendido y yo estoy quemándome acá del fuego. Wow, acá estamos igual. Aquí estamos igual. Por eso, realmente, pero qué bueno lo que me decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, en el sentido de hagan lo que yo hago, como yo busco ser como Él, Como ustedes yo traten de imito buscar. a Jesús. Por eso Jesús, cuando en el libro, en el capítulo Juan 14, donde está la conversación de ellos, donde los discípulos le dicen, muéstranos el camino. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús estaba contrariado porque a ese punto los discípulos no sabían con quién estaban todavía. No sabían quién era Jesús, no sabía a dónde iría, no sabía qué era lo que él ofrecía. Ellos simplemente estaban de curiosos, viendo qué iba a pasar. Por eso cuando Jesús muere, ellos cada quien regresa a su función anterior. Y Jesús desciende de los cielos, dura 40 días, se encuentra de nuevo con ellos en la barca, en la orilla del mar, diciéndole a Pedro, no te dije a ti que seas pescador de hombres, ¿qué haces aquí? Y nos pasa a todos nosotros, cuando tenemos una contrariedad en el ministerio, en la familia, en los negocios, volvemos de nuevo a esa posición, Tentación. a esa postura de derrota. Entonces, cuando ellos le dicen, bueno, muéstranos al Padre, que con eso nos basta, yo pienso que Jesús le dieron ganas de dar una bofetada a cada uno cuando le preguntaron eso, ¿no? Le dice, No entienden. ¿cómo me dices que no, y casi, no pides casi nada? No es cualquier cosa lo que pides, muéstranos al Padre, casi nada, casi nada. Y le dice, Claro. quien me ha visto, aquí donde viene la revelación, dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, porque yo soy en el Padre. Él no dice, porque yo estoy en el Padre. Él dice, porque yo soy en el Padre. O sea, Jesús deja claro, número uno, la Trinidad. O sea, yo soy Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy el Padre. Pero cuando él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, también deja por sentado que sí la gente tiene que mirarnos a nosotros, porque al mirarnos a nosotros, tiene que mirar a Dios a través de nosotros. Déjame decirte algo, pastor. La gente cuando te Wow. mire a ti, tiene que mirar a Dios. La gente cuando Amén. mire tu Amén. rostro tienen que mirar a Dios. Por eso cuando Moisés bajó de la montaña, bajó con un rostro diferente. ¿Por qué? Porque cuando más te relacionas con Dios, más te pareces a Él.
Cuando más te acercas a Wow. Dios, más lo conoces, más sabes cómo piensas, más sabes cómo hablas, más sabes cómo actúa. Por eso cuando la gente, yo no entiendo cómo gente dentro de la iglesia me pregunta, pastor, todavía yo no sé si Dios me habla, yo cómo hago para saber cuándo Dios me habla, si Dios me habla, cómo sé que es Él el que me habla. Yo, relaciónate con Dios, ten una relación con Wow. Dios, ten una relación, mira Qué qué tremendo. fácil, y qué fácil y sencillo, tengo, Cuando, cuando recién, permíteme hacer este aporte venga, que se me vino venga, y cuando recién hablabas, ¿no? Porque la verdadera influencia es esa que recibimos de parte de Dios y lo mejor que podemos hacer es llevar a las personas a Cristo. Ahora, cuando contabas acerca de lo que Moisés vivió como experiencia cuando él baja del monte con su rostro que iluminaba, dice que él se puso como un velo yeah. y qué, qué significativo que es en esta oportunidad el hecho de quizás nosotros poder de alguna manera entender que hoy por hoy Dios quiere que no nos pongamos un velo, No, no, que la gente tiene que ver que estuvimos con Cristo, la claro. gente tiene que ver, porque muchas veces esa influencia se corta cuando las personas son una persona en la iglesia, pero cuando en mi trabajo me pongo el velo, que no vean que estuve en el monte, que no vean que estuve, ¿no? Y creo que eso también muchas veces pasa. Claro, porque es que arropamos la tradición, pastor. La tradición, la iglesia, el evangelio no es tradición. El evangelio no es una cultura. El evangelio es el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, el problema sucede cuando yo mezclo lo celestial con lo terrenal y quiero hacer un híbrido, colocando lo cultural, lo tradicional, ¿entiendes? Porque el velo es una tradición. El velo viene de una Wow. cultura judía. Entonces, tú quieres mezclar lo espiritual con lo natural, no te va a funcionar para nada, en lo absoluto. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, Pablo no se puso el velo. Pablo no se puso el velo. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque muchas veces el velo es porque me da vergüenza, porque no quiero que sepan que soy cristiano. Y mira, una vez estaba yo en la fila de un banco y detrás de mí había una mujer. Yo no sé si sabía quién yo era o no, pero lo cierto es que ella comenzó a hablar mal de los pastores. Entonces ella estaba detrás de mí y me dijo, y dijo en voz alta, dijo, yo no creo en los pastores. Y yo me volteo y le digo, ¿sabes qué? Yo tampoco creo en los pastores. ¿Verdad? Sí, yo creo nada más en Dios. Y aún yo siendo pastor, yo también solamente creo en Dios, yo no creo en más nadie. ¿Usted es pastor? Sí. Y entonces comenzamos a conversar. ¿Y qué pasa? Que hay gente que dice, yo para ser cristiano como mi vecino, mejor me quedo como estoy. Y tienen razón. Wow. El problema está en que Dios no tiene nada que ver con ese pseudo cristiano que es tu vecino. Dios no tiene nada que ver con eso. No porque un médico haya ejecutado una mala praxis en alguien, yo puedo decir, yo no creo en los médicos, porque el que yo conozco hizo una mala praxis y mató a uno en una operación. No, 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 esa es su experiencia, pero no tiene nada que ver con la ciencia de la medicina. Ese médico no tiene nada que ver con eso. Entonces, no podemos juzgar la acción de uno y generalizarla para todos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Bueno, volviendo al tema de la influencia y de la autoridad, por eso es que cuando Jesús le dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, es porque a pesar de los errores que tú y yo podamos cometer, pastor, que son muchos, yo soy un hombre que tiene muchos defectos, pero crucifico eso todos los días, lo llevo a la cruz diariamente. Yo estoy llevando eso porque dice que el que comete un error no tarde en arrepentirse, porque alcanzará misericordia, nos enseña la Biblia. Entonces, la gran mentira que nos has hecho ver, no mires al hombre, mira a Dios. La gente cuando ve tu matrimonio, pastor, tienen que decir, yo quiero un matrimonio como el del pastor. Yo quiero tener una familia como la del pastor. Es más, amén. hay gente que nunca van a tener acceso a una Biblia. Nunca van a poder tener acceso a una Biblia, pero sí van a poder tener acceso a ti. Y Wow. tú eres la Biblia que muchos van a leer. Tú eres la Biblia que Wow. muchos van a ver. Por eso a través, Anoten, anoten eso. y eso es influencia. Mira, Pastor, vamos a anotar algunas de estas frases y las vamos a subir mañana si tú nos autorizas. Eso es tuyo. Vamos a hacer algunos flyers. Eso es tuyo, completamente tuyo. Wow. Sí, sí, vamos a subirlo porque Vale. son para remarcar, son para recordar. Y qué bueno lo que estás diciendo porque también nos recuerda Pablo que decía,
que somos cartas leídas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Me encanta eso, porque cuando dice que somos cartas leídas, nuestra vida, a pesar de que nosotros procuramos tener una privacidad, pero no hay tal cosa como una privacidad en la vida de un hijo y una hija de Dios, de un ministro del Evangelio. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he logrado entender desde hace algunos 6 años atrás, pastor, porque yo viví procesos difíciles en mi vida. Cuando tenga la oportunidad de enviarte mi libro, que te lo voy a enviar, aunque sea digital, para que lo leas, Muchas ahí gracias. están mis historias. Yo vengo de... Todos. ¿Puedes mostrarlo, Pastor? ¿Puedes mostrarlo así los chicos anotan? Sí, está en Amazon el libro, está en Amazon. Nada es imposible. Nada es imposible. Sí, Carlos León en Todos Amazon. los que están viendo, por favor, bájenlo en Amazon. Sí. Una tremenda bendición. Entonces, Sí, yo vengo de un divorcio, pastor. Yo tuve un divorcio. Yo perdí mi familia, yo perdí mis negocios, mis empresas, lo perdí todo y literalmente quedé en la calle. Yo sé lo que es pasar hambre, yo sé que es lo que no es tener nada que comer, durar 3 noches sin tener donde dormir, yo sé lo que es eso. Lo viví, o sea, no lo leí en un libro, lo viví. Entonces wow. llegó un punto, me corrieron de la iglesia porque yo a ser divorciado, pastor, me corrieron de la iglesia, me dijeron que me olvidara del ministerio, me dijeron que yo nunca iba a ser pastor, que nunca podría hacerlo. Entonces, Qué fuerte, ¿eh? si yo hubiera escuchado todas esas voces asesinas que me querían influenciar en ese momento, hoy no estuviéramos acá en esta conversación. Yo quizás estuviera hasta muerto en un Wow. cementerio, porque no me quedaron Sí. ganas de quitarme la vida en muchas ocasiones. Pero cuando pasó todo esto y Dios me restaura y Dios me levanta, entendí cuál era mi fundamento y el liderazgo que Dios me había entregado a mí y entiendo que debería ser el liderazgo de muchos de nosotros, que es el liderazgo de la vulnerabilidad. Cuando eres vulnerable, pastor, eres una carta leída. Yo estoy casi seguro Wow. que cuando Pablo escribió eso se refería a la vulnerabilidad de mis defectos, de mis virtudes, tanto como de mis defectos, de mis errores, de que aunque yo sea pastor, yo también me levanto un día en la cuarentena lleno de temor, de angustia. A veces he llorado porque no sé cuánto va a pasar, cuánto tiempo va a pasar esto. O sea, yo necesito ser vulnerable. Yo Wow. peleo con mi esposa, a veces no la quiero ni ver, a veces ella ni me habla todo un día porque está enojada conmigo, a veces le grito a mi hijo, pero luego le pido perdón. Yo soy un ser humano común y corriente que ama a Wow. Dios. Algo se está rompiendo esta noche, porque hay paradigmas mentales que se han establecido y son paradigmas religiosos Yeah. que no nos permiten. Recién vi a alguien que puso que la religión se perdió de tantas piedras preciosas, Mm. como que la religión se perdió de tantos hombres. Cuando tú contabas eso, cuántos grandes hombres de Dios, cuántas grandes mujeres de Ah, Dios no han vivido la bendición de quizá poder estar en el lugar que estás hoy, pero lamentablemente han vivido la experiencia de la consecuencia que provocó la religión, ¿verdad? Y me sí. llevaba a pensar que la palabra de Dios habla que en los posteriores tiempos, en estos tiempos Dios va a levantar el espíritu de Elías. Ahora particularmente Dios levanta un espíritu, pero también habla acerca de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, un Totalmente. hombre que tuvo depresión, un hombre que tuvo problemas, Le, tantas le, cosas. le dijo a Dios, soy el último profeta que te queda, ¿ahora qué vas a hacer? Le dijo, prepara el liceo porque vas a morir, tú no eres indispensable. O sea, ¡Wow! y de algo que escribe Pablo, que en una de las escrituras que más me apasiona de Pablo, Pablo dice, si de algo debo gloriarme, es de mi debilidad, porque es ahí donde Dios se hace fuerte. O sea, que qué bueno que tenemos debilidades. Qué bueno que somos débiles, porque la apariencia mezclada con la religiosidad fueron los líderes que parieron los años, las décadas pasadas, diciéndonos a nosotros que el cajón del diablo, que la televisión era del diablo, que la playa era del diablo, y eso era influencia, que los restaurantes eran del diablo, que la ropa era del diablo, que la música era del diablo, y le dejamos todo al diablo y el diablo se quedó con Sí, todo. El diablo se quedó con todo. tal cual. Un hombre de Puerto Rico que lo respeto muchísimo y lo llegué a conocer, incluso para mí fue una bendición conocerlo.
fue Gigi Ávila. Y Gigi Ávila influenció toda Suramérica, Centroamérica. ¿Y cuál fue el mensaje de Gigi Ávila? El cajón del diablo. Hacían campañas y llevaban los televisores a quemar los televisores porque era el cajón del diablo. Acércate a Cristo. Ah, cabezón. Así decía. Cabezón. Acércate a Cristo y te alumbrará Jehová. Arrepiéntate, pecador. Pero ¿qué terminó teniendo Gigi Ávila? Un canal de televisión llamado CDM, Cadena del Milagro. El hombre que decía que la televisión era del diablo, terminó teniendo un canal de televisión. Entonces mira la incongruencia de un mensaje errado por una mala interpretación en la mano de un hombre con influencia. Porque Gigi era una persona espectacular, tenía un corazón impresionante. Sí, indudablemente. Pero el mensaje estaba errado. El mensaje era errado. ¿Por qué? Por una mala interpretación. En la Biblia nunca dice en ninguna parte que las mujeres no pueden usar pantalones. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. ¿De dónde tomaron eso? Bueno, cuando leyeron que dice la mujer no use ropa de hombre, pero cuando eso se escribió ni siquiera el pantalón existía. No lo habían creado, ni lo habían diseñado. Entonces, y cuando la mujer va a la tienda, ella pide un pantalón de mujer, no pide un pantalón de hombre. Ahora, lo que sí la Biblia habla... Y cuando crearon el pantalón, lo crearon para la mujer. Porque el pantalón en su inicio no se hizo para el hombre. El primer pantalón se hizo para la mujer. Entonces, cuando desconocemos, por eso dice la Biblia tan claro, me encanta, la Biblia es tan perfecta cuando dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento, pastor, es poder. Si tú no tienes conocimiento, entonces eres como las olas del mar que van de aquí para allá y no tienes la convicción y la seguridad de lo que hablas o de lo que dices. Por eso el conocimiento es importante. No el mucho conocimiento, pero sí el conocimiento es importante combinado. Por eso Jesús le dice a la samaritana, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y aquí es donde viene la palabra equilibrio, balance. Lo que es el espíritu, en espíritu y en verdad. La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es el conocimiento, en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa? Que hay corrientes donde todo es espíritu, y todo lo espiritualizan, que es el extremo, pero está el otro extremo donde todo es conocimiento, y apagan el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú tienes estas dos, que fue lo que Jesús le dijo a la samaritana, Dios está buscando adoradores, y nosotros tenemos el concepto errado de que un adorador es un cantante, de que un adorador es un músico. No, señor, todos somos adoradores. Está hablando de su pueblo, que son los adoradores. Entonces, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, estas dos son indispensables para el crecimiento de la iglesia y para hombres como tú, que son hombres de influencia para las naciones, porque tú no estás llamado como iglesia local, tú no estás llamado como iglesia de comunidad, tú estás llamado como iglesia de naciones. Ese es el llamado y la asignación que Dios te ha dado a ti. La iglesia de naciones, donde el gobierno tiene que llamarte el gobierno para pedirte asesoría, para pedirte consultoría. Eso es lo que Dios establece sobre Argentina y sobre las demás naciones que viajarán a tu iglesia para pedirte cómo tú lo estás haciendo, cómo tú lo haces. Y hoy estás debajo de, pero pronto estarás por encima de muchos, porque es lo que Dios establece proféticamente sobre tu vida y sobre la asignación que en este tiempo Dios te ha otorgado. Entonces, pastor, definitivamente el Señor y el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso en este tiempo. El Espíritu Santo está separando las ovejas de las cabras. Escúchame. Está el tiempo de separar las ovejas de las cabras. Dice que a las ovejas las pone a la derecha y a las cabras las pone a la izquierda. Entonces, definitivamente es un tiempo donde se separa el trigo de la cizaña, donde se separan a los verdaderos líderes que son influencia, aquellos que son aparentes de influencia, que compran una cuenta de 200,000 seguidores y dicen, ya yo soy un influencer. Eso no es influencia. Eso no es influencia. ¿Sabes? Ayer estaba viendo un influencer que hablaba acerca de lo que él hacía, lo que él realizaba, y dice que cuando él llegó a determinado nivel, cuando él llegó a una cantidad de seguidores, dice que él comenzó a utilizar no la ropa que le gustaba. Cuando mostraba quizás con lo que se lavaba el cabello, no era particularmente con lo que él realmente se lavaba. Y eso es lo que muchas veces nuestros jóvenes ven en ciertos influencers, creyendo que lo que ellos muestran es lo que realmente son. Wow.
Y en realidad, ellos lo que son es una publicidad, un marketing, son algo que ellos quieren mostrar, pero que realmente no son. Entonces eso se llama adicción a la aprobación. Entonces yo no voy a ofrecer lo que yo realmente sé que la gente necesita, sino que yo voy a ofrecer lo que la gente quiere. Y hay una gran diferencia, pastor, entre lo que la gente quiere versus lo que la gente necesita. Entonces Dios no nos da a nosotros lo que queremos. Dios nos da a nosotros lo que necesitamos. Entonces, hay una... Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque si Dios me diera a mí lo que yo quiero, entonces yo estuviera perdido. Entonces, ¿en qué se convierten esos tipos de influencers? Le dan a la gente lo que la gente le gusta, lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Yo no puedo decir que, bueno, Pastor Carlos, ahora salga a predicar sin camisa, porque eso es lo que está de moda. No, olvídate de eso. Hay algo que se llama la moral, los principios. Hay algo que se llama el pudor, la prudencia, el ser recatado. O sea, hay tantas cosas que forman parte de principios y valores en la vida del ser humano. Entonces, no voy a darle a la gente lo que la gente quiere, yo le voy a dar lo que la gente necesita, pero la gente tendrá la autoridad para tomar lo que ellos quieran, o si tomas lo que necesitas, o si tomas lo que realmente quieres. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué pasa con esto? Con este tipo, con este tipo de influencer, ¿qué pasa? Que hay demasiada información, pastor, pero pocos modelos. Hay mucha información, pero hay pocos modelos. Entonces, ¿qué pasa con todos estos influencers que tengan el don de comunicar, que tengan el don de conectar y tienen información? Dan información, pero no son modelos a seguir. Y es la diferencia cuando tú no te conviertes en un modelo a seguir, sino que simplemente, por eso volvemos donde Pablo. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Es decir, él está diciendo, tómenme a mí como un modelo de cómo imitar a Cristo, de cómo imitar a Jesús. Entonces, si yo estoy siguiendo un modelo que está teniendo éxito, porque aquí, esto sería otro tema, ¿no? Prosperar versus progresar. Hay gente que progresa, pero no prosperan. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo puedo ver una persona que tiene éxito, entre comillas, y que está teniendo y llena los estadios y está viajando mucho y lo invitan en todas las iglesias y todo, pero su matrimonio es un desastre. Pero su vida espiritual realmente es un desastre. Entonces, no es un modelo a seguir. No es que estamos acribillándolo ni los estamos juzgando. Nada que ver con eso. No. Sino que está cerrado en el mensaje, porque el mensaje eres tú, el mensaje soy yo. Entonces, si yo soy el mensaje, por eso yo lidero desde la vulnerabilidad. Mi esposo y yo damos mi esposo y yo damos conferencias de matrimonio y nosotros en las conferencias le decimos, mira, hace media hora estábamos discutiendo ella y yo. Y la gente se ríe. Y los matrimonios dicen, pero le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Y cuando ellos conectan con eso y dicen, pero si el pastor puede, entonces yo también puedo. Y ahí donde está la gran diferencia. Se está rompiendo, pastor, en este tiempo, la apariencia. En este tiempo de crisis de pandemia a nivel mundial, pastor, están renaciendo los verdaderos y genuinos líderes que estaban ocultos, que no tenían muchos likes, que no tenían muchos seguidores, están levantándose, están levantando. Y aquellos que vivían en una apariencia, pastor, están corriendo de miedo, están corriendo y están huyendo porque están temerosos porque se los va a llevar el diablo, se los va a llevar quien lo trae. Entonces, porque era una farsa, era una mentira lo que tenían, era un aparataje. Entonces, este es el tiempo donde están naciendo aquellos Josué, aquellos Eliseos, aquellos Timoteos que se están levantando en este tiempo, que van a gobernar. Y cuando digo gobernar con un espíritu de humildad, pero van a gobernar el futuro de este mundo, el futuro de las naciones, que fue, mira, yo estoy tan seguro que Dios permitió este COVID-19, es para que hubiese una unificación, para que hubiese un equilibrio entre lo extremo que estábamos viviendo, tanto de un lado como de otro, como lo verdadero y genuino que estaba siendo olvidado y enterrado. Y Dios dijo, no, detuvo el mundo, detuvo el planeta para que entonces todo esto sucediera. Y de verdad que es maravilloso. Una reforma, ¿verdad? Totalmente.
a muchas cosas que se habían perdido. Y cuando hablabas acerca de eso, de mostrarnos tal cual somos, qué bueno es ver, como Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que él había vivido la influencia de su madre y de su abuela, y él le hablaba y le recordaba de una fe no fingida, ¿verdad? Ajá, Quiere ajá. decir que muchas veces vivimos la experiencia o notamos de personas que tienen una actitud, tienen como una forma de mostrarse, pero realmente no son lo que realmente deberían ser, y es una fe fingida, porque No, y no es viven esa aprendido. experiencia. Eso es aprendido, pastor. Es aprendido. Mira, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que yo tenía un modelo de predicador, entonces yo quería predicar como Carlos Anacondia. Ya tú sabes, yo quería predicar como él. Cuando yo cantaba, yo quería cantar como Marcos Witt, ponía cuántos dicen amén, aleluya. Entonces, hay un modelo, y esa etapa es normal, porque cuando no tenemos identidad, buscamos un modelo que nos influencie y queremos ser como él, porque no nos damos cuenta que yo puedo ser como Dios me diseñó. Eso lo descubres en el camino. Entonces, cuando la gente fracasa, cuando la gente se deprime, cuando la gente se entristece, no están siendo la persona que verdaderamente son, sino la que aprendieron a ser. Te lo voy a repetir. Cuando la gente fracasa, cuando la gente se deprime, cuando la gente llora y se entristece, no están siendo la persona que verdaderamente es, sino la que aprendió a ser. ¿Cómo lo aprendió? Wow. Por la crianza, por la cultura, por las relaciones y por las experiencias durante toda su vida. Yo era un hombre introvertido, yo era un joven que no podía hablar, tenía temor de hablar en público, tenía temor de exponer. Yo no hablaba, pastor, yo era un hombre súper tímido. Si a mí una chica me gustaba, yo podía durar meses pensando si se lo decía o no se lo decía. Entonces, eso vino de algo que aprendí en mi crianza. Me castraron de tal manera que yo no podía hablar, no tenía participación, no tenía opinión de nada. Entonces, hoy día hay que darme 5 golpes para que me calle. Pero definitivamente es La algo, pastora Nina dice, Dios te usa como te hace. Dios te usa como te hace, esa es mi esposa. Dios te usa como te ¡Wow! Anoten hace. eso. ¿Por qué? Porque El diseño original también dicen el allí. Qué bueno. diseño original, definitivamente, porque es ahí donde Dios, por eso cuando está escrito, se vuelvan a la senda antigua, está hablando al diseño original. Por eso dice, antes de que nacieses, te conocí y te di por profeta a las naciones. Y cuando dice te conocí, es que había una relación entre Dios y yo antes de yo existir, Wow. antes de yo nacer. Por eso volver al origen es volver al inicio de la creación, es volver a ese momento cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, te di por profeta a las naciones, es que nos dio propósito en la tierra. Por eso Wow. Pablo escribe, Destino. morir para mí es ganancia, dice Pablo, porque Pablo ya sabía quién era, ya sabía cuál era su identidad. Y cuando tú tienes tu identidad, sabes de dónde vienes, sabes dónde estás y sabes hacia dónde vas. Por eso dice, para mí morir es ganancia. Y es ahí donde está el verdadero y genuino liderazgo de influencia. Allí está. Es allí, es allí. Tremendo, tremendo. Acá estamos con fuego. Yo estoy sudando Hay una acá. presencia de Dios extraordinaria. Y lamentablemente como que se nos está yendo el tiempo. Lo que queríamos hacer, Pastor, antes de cerrar, porque realmente esta noche es una noche maravillosa, seguramente vamos a tener otras, si es que tú nos permites y Dios también, Claro que porque sí. hemos aprendido muchísimo, Dios nos ha sorprendido realmente y teníamos una gran expectativa, pero Dios nos dio más aún de lo que nosotros en nuestra expectativa teníamos. Así que gran bendición, mucha sabiduría, revelación, y esto es lo que necesitamos. Amén. Esto es lo que necesitamos. Realmente hombres que sean íntegros, que se muestren tal cual son, con una palabra clara, sencilla, pero a la vez tan profunda y tan revelacional. Es por eso que agradecemos tu tiempo, agradecemos esta diferencia que has tenido. Solamente una persona que tiene esta influencia, que tienes tú, ese corazón que tienes y se nota junto con tu familia y con tu ministerio. Es por eso que notamos, te seguimos y vemos que en tan poco tiempo Dios te ha dado este crecimiento tan maravilloso y no es casualidad, sino que es la consecuencia de
y hoy vemos el fruto de ese hombre que en el original Dios ha hecho de ti, de tu esposa y de tu familia. Así que no queríamos cerrar esto porque nos quedan unos minutitos sin una oración y queríamos que nos bendigas, si tienes a bien hacerlo, Claro que para sí. que podamos cerrar esto de la mejor manera. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Claro que sí. Pastor, antes de hacer esta oración, quiero declarar una palabra profética sobre tu vida, Amén. sobre tu ministerio, tu familia y sobre las personas Amén, lo que recibimos. están a tu alrededor. Y es el aceleramiento de los tiempos. Viene un aceleramiento de los tiempos para ti, para tu iglesia, de eso que tú acabas de mencionar sobre mi vida. Ahora yo te lo profetizo con la autoridad que tengo. Amén. Porque viví el aceleramiento de lo que por muchos años a través del proceso se retuvo en el cielo. Y llega un momento donde Dios dice, se abren los cielos. Llega un momento donde Dios dice, se abren las ventanas, las compuertas y las puertas del cielo. Y derramaré mi bendición hasta que sobre y abunde. Así que declaro esa palabra sobre tu vida, que viene un aceleramiento, el pan de nuestro de hoy, de pan nuestro de cada día, dámelo hoy, es decir, el pan del lunes, el pan del martes, el pan del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, el domingo, Dios te lo da hoy, en un instante. Viene un aceleramiento para ti, para tu ministerio y para tu iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, porque sobre este hombre hay una demanda sobre ti, Señor, y que yo oro para que él pueda ver lo que está pidiendo en la intimidad, amado Dios. Te doy gracias, Padre, porque hay un fuego y hay una unción que se ha desatado en el nombre de Jesucristo y se ha abierto una puerta. Yo declaro sobre cada persona que nos está mirando y que vea este video las próximas horas, que reciba una bendición doble en el nombre poderoso de Jesús. Envía la provisión a aquellos que la necesitan. Envía la palabra de fortaleza y de refrigerio para aquellos que la necesitan, amado Dios. Y envía, Señor, también la paz que sobrepasa todo entendimiento en este tiempo que estamos viviendo, Señor, de desafíos y de retos, pero sabemos que pasaremos al otro lado. Cruzaremos el río, Señor, y hay una gran historia del otro lado. Hay una gran historia del otro lado que vamos a ser protagonistas de lo que viene y de lo que tú harás en las naciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Príncipe, gracias. Gracias de verdad. No, los agradecidos somos nosotros, a la Iglesia Global, a la familia. Realmente un fuerte abrazo. Gracias, los bendecimos y realmente ha sido una bendición extraordinaria. Que se repita. Te mandamos un fuerte abrazo, mi amado. Dios le bendiga muchísimo. Bendiciones. Bye, muchísimo. Bye. Bendiciones para todos allí. Bye. Dios les bendiga. Hermanos, realmente ha sido una noche maravillosa. No te vayas, quédate allí en una hora, aquí a las 22 horas, terminamos con una noche profética, va a estar con nosotros el profeta Dion Ibáez, pero mira, fue extraordinario lo que nos ha. Y creo que poder tener el privilegio de poder recibir esta bendición, palabras que nos direccionan, palabras que están llenas, cargadas de sabiduría, que nos bendicen tanto, realmente es un privilegio. Ha sido un privilegio contar con el pastor Carlos León, un hombre de Dios, y qué bueno es que podamos atesorar esas palabras.